Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre NumPy. NumPy es una biblioteca de Python que facilita el cálculo numérico y la manipulación eficiente de arreglos multidimensionales de datos. Su nombre deriva de Numerical Python y fue introducido en el año 2006. La importancia de NumPy es la eficiencia. Los arreglos de NumPy son tipados de forma homogénea, es decir, que todos los elementos tienen el mismo tipo de datos, lo que se traduce en que las operaciones son más eficientes en los arreglos NumPy, a diferencia de las listas de Python, las cuales pueden tener elementos de diferentes tipos. Bueno, comencemos. Para este video preparé el siguiente notebook de JupyterLab. Este notebook está dividido en 10 secciones que nos van a ir mostrando las operaciones que pienso son muy importantes para dominar esta biblioteca NumPy. Bueno, iniciemos con la primera sección de este notebook, el cual es importar dependencias. Para ello usamos este código que es import numpy as np, que se traduce importar NumPy o la biblioteca NumPy como np. Entonces este como es básicamente un alias y aquí podemos colocar cualquier valor como numerical python, npython, lo que sea. Sin embargo, se recomienda por convención utilizar el alias np, ya que es como usualmente encontramos los códigos disponibles en internet, nos va a facilitar el entendimiento de los mismos y pues también que otras personas entiendan nuestro código. Por otro lado, vamos, aquí ejecuto esto, y por otro lado también vamos a importar matplotlib, que es una biblioteca de Python que nos permite graficar funciones, graficar histogramas, etcétera, que lo vamos a estar utilizando en algunos ejemplos que tengo preparado en este notebook. Entonces, ejecutamos esto. Ya a partir de este punto, tanto np está disponible como plt, que nos va a permitir np utilizar la biblioteca NumPy y plt utilizar las funcionalidades matplotlib. Bueno, continuemos. El primer ejercicio que traigo es cómo crear arreglos en NumPy. Como mencioné, uno de los aspectos claves de NumPy es su eficiencia con las operaciones de sus arreglos. Entonces lo primero que debemos saber es cómo crear esos arreglos. Básicamente este primer ejercicio crea esos arreglos a partir de un listado de Python y básicamente se define un listado de Python. Sería un listado que contiene los valores del 1 hasta el 5 y luego utilizando la función array, que pues ya importamos np.array, estaríamos usando esa función y pasando como argumento ese listado de Python, él ya nos estaría generando ese arreglo en NumPy, que aquí al imprimirlo, ejecutar este snippet de código, pues básicamente digamos no se ve gran diferencia al menos visualmente, esta impresión entre un listado de Python y un arreglo de NumPy, pero créanme que aquí NumPy ya está creando ese arreglo, almacenando los valores de forma de tipos homogéneos, o sea con el mismo tipo de datos, y las operaciones sobre este arreglo de NumPy van a ser mucho más eficientes que en un listado de Python. También continuando pues con los ejercicios, aquí tenemos la creación de un arreglo de NumPy, pero en este ejemplo es de 2 dimensiones. Entonces de la misma forma creamos un listado de Python, pues que ya va a tener un listado de listados, y esto al utilizar la función de np.array, en la función array, pues me va a generar un arreglo de 2 dimensiones aquí, que básicamente va a tener 3 filas y por 3 columnas. Entonces igual como mencioné en el ejercicio anterior, aquí ya este arreglo va a tener todas las bondades y los beneficios de los arreglos en NumPy. Continuemos ahora con los atributos básicos de esos arreglos. Para esto me gustaría mostrarles pues los atributos más importantes pues que se usan en un arreglo de NumPy, o que deberíamos conocer un arreglo de NumPy, los cuales son shape, ndim, dtype y size. Entonces el primero es shape. Shape, que en inglés significa forma, lo que nos indica es la forma de ese arreglo de NumPy. Entonces, como sabíamos o como mencionamos, esto es un arreglo de 3
filas por 3 columnas. Entonces aquí esperaríamos que un shape sea de 3×3. Él va a devolver la tupla de ese arreglo, que el primero va a ser las filas y el segundo las columnas. Sabemos que son 3 filas, 3 columnas. Aquí, digamos, para que vean, pues voy a generar un arreglo a partir de 2 filas, 3 columnas. Entonces aquí el shape esperado es de 2 filas con 3 columnas. El siguiente atributo que me gustaría mostrarles es ndim. El ndim me va a retornar la cantidad de dimensiones de ese arreglo. Pues ya nosotros creamos un arreglo de una dimensión y de 2 dimensiones. Entonces esperamos aquí ndim de una dimensión y un arreglo de 2 dimensiones, pues 2. Pues aquí es trivial pues saber las dimensiones de estos arreglos que creamos, pero cuando estemos usando otras librerías más avanzadas como TensorFlow para temas de Deep Learning, ya va a haber puntos en que esos arreglos van a tener múltiples dimensiones, y con este atributo podemos saber qué dimensiones o qué dimensión está trabajando ese arreglo en ese momento. El otro ejemplo aquí es el del atributo dtype. dtype me permite saber el tipo de dato que está usando NumPy para representar ese arreglo. Entonces aquí, por ejemplo, del arreglo en 2 dimensiones, queremos saber el dtype, y el dtype en este caso es entero de 64. Por defecto es el valor que va a usar NumPy, un entero de 64. Ya más adelante, pues en este ejemplo les voy a mostrar cómo en un caso particular yo quiero usar otro tipo de dato, como puede ser un entero de 16 bits. Entonces digamos que yo quiero generar un arreglo en NumPy de 16 bits. Entonces, la forma que ya les he mostrado, pues se puede colocar aquí un listado de Python y se coloca el argumento dtype. Puede ser como un string el tipo de dato, o puedo también usar np.int16. Ambas formas son válidas. Y aquí pues ya me está mostrando que el tipo de dato de ese arreglo es int16. Pues para refrescar un poco lo que tiene estos tipos de datos, básicamente lo que me indican es ese entero, cuántos valores puedo guardar en ese entero. Por ejemplo, un int de 16 lo que me permite es almacenar valores de menos 32.000 a más 32.000, mientras que un int de 32 bits me permite almacenar valores de menos 2 millardos, entendiendo que millardos son miles de millones, menos 2 millardos a más 2 millardos. Y pues si ya queremos un entero mucho más grande por el problema que estemos trabajando, pudiésemos usar un int de 64 bits, el cual puede representar valores de menos 9 quintillones a más 9 quintillones. Bueno, ya con este tema de tipos de datos continuemos, y el último atributo que les traía pues en esta sección es size. Size me permite conocer pues la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Entonces, en este caso sabemos que el primer arreglo, el de una dimensión, tiene 5 elementos y el segundo tiene 9. Entonces me devuelve la cantidad de elementos, pues, sin importar el shape, me devuelve la cantidad de elementos. Bueno, continuemos con la sección de creación de arreglos especiales NumPy. En esta sección quiero mostrarles 3 funciones que ya vienen con NumPy, las cuales son empty, ceros y one. Empty me permite crear arreglos sin inicializar los valores. Entonces recibe como parámetro el tamaño o shape de ese arreglo que quiero crear. En este caso quiero crear un arreglo de 2 filas y 4 columnas. Y cuando se utiliza esta función empty, lo que está sucediendo es que él no está inicializando los valores. O sea, simplemente reserva ese espacio de memoria para el arreglo y no se preocupa por inicializar los valores. Esto, digamos, tiene como ventaja de que no se está usando el computador para inicializar los valores. Sin embargo, hay que utilizarlo con cautela, ya que los valores creados pueden tener cualquier valor allí. Entonces vamos a correrlo. Fíjense que se están creando el array de 2 filas y 4 columnas, y los valores internos pues puede ser cualquier valor, valores muy pequeñitos. Aquí pues da la casualidad que casi todos son ceros, pero realmente puede ser cualquier valor que esté
en la memoria, no se preocupa por inicializar los valores. Ahora, por otro lado, tenemos la función de 0, que como su nombre indica, él va a generar el arreglo de NumPy, pero va a inicializar los valores con 0. Entonces es muy similar a empty, la diferencia es que aquí se estamos garantizando que los valores se inicializan con 0. Fíjense que todo son 3 filas y 2 columnas, que es el valor que solicité aquí, y todos los valores están garantizados que se inicializan con 0. Por default estas funciones crean tipos, el dtype o tipo de dato usado va a ser de float, ya lo veremos aquí más adelante, pero para que tomen en cuenta ese tipo de datos. Luego, por la tercera función de esta sección es one, que también muy intuitivamente pues lo que está haciendo es creando un arreglo NumPy y inicializando con el valor 1. Entonces veamos. Entonces yo le pedí aquí un arreglo de 3 filas por 3 columnas y lo inicializó con el valor 1. Ahora, lo que les mencionaba, por defecto NumPy está creando esos arreglos con el tipo de datos float de 64 bits. Entonces en este caso, si nosotros quisiéramos cambiar el tipo de dato, pues lo podemos indicar de esta forma, donde le pasamos igual el shape que esperamos del arreglo y el argumento dtype, que puede ser con el string int16 o también puede ser con np.int16. Ambos son válidos. Aquí ejecutamos, creamos y fíjense que ahora los tipos de datos son enteros 16. Entonces es importante estas funciones. Ahora también quisiera mostrarles las funciones de crear arreglos con secuencia. Para esto debemos usar la función de NumPy que se llama arrange, y básicamente cuando le envío un solo parámetro, él me va a generar arreglos que van desde 0 hasta, de 0 incluyendo el 0, hasta el valor que yo le indique, pero sin incluirlo, ¿no? Entonces va a ser de 0 hasta 9. Fíjense aquí cuando creo un arreglo en NumPy de 0 hasta 9. Si yo quisiera, digamos, otras dimensiones de ese arreglo, pues yo le puedo aplicar la función reshape al arreglo creado, al arreglo NumPy creado, que básicamente lo que toma es un arreglo unidimensional y lo cambia a la forma requerida. Entonces, digamos, aquí sabemos que tenemos 10 elementos y luego le hacemos lo cambiamos a la forma de 2 filas por 5 columnas. Entonces, imprimiendo aquí, fíjense que tenemos 2 filas, 5 columnas que mencioné. Ahora esa función arrange también puede recibir más parámetros. Entonces puede recibir el valor con el cual inicia, el valor incluyéndolo, esto siempre incluye el primer valor, el valor con el cual finaliza sin incluirlo, y el salto de cada elemento. Entonces esto lo que va a generar es un arreglo en NumPy que va a empezar desde el 10, luego el 12, luego el 14, así sucesivamente hasta el 18, ya que el 20 no lo incluye. Se fije, 10, 12, 14 hasta el 18. Perfecto. Y ahora otra función que también es muy importante es el linspace, que me permite crear arreglos espaciados uniformemente. Entonces en este caso yo le estoy dando pues los bordes. En este caso yo quiero generar un arreglo que vaya desde el 10 inclusive hasta el 20 inclusive en el linspace, si se incluyen ambos valores extremos, y yo lo que le indico aquí en este tercer parámetro es cuántos elementos quiere. Entonces ya NumPy hace el cálculo, pues la división, y me va a generar los elementos espaciados uniformemente. Entonces fíjense que aquí empieza desde el 10, luego el 12.5 hasta el 20. Y ya NumPy me hizo el cálculo de cuántos elementos. Esta función es bastante usada cuando trabajamos con Matplotlib, ya que es lo que usualmente nosotros usamos para elegir las X. Bueno, ahora continuemos con la sección de visualización de datos usando Matplotlib. Recordemos que ya importamos esta biblioteca en el primer ejercicio, y básicamente traigo este ejemplo para mostrar el uso de linspace.
que ya vimos anteriormente. Básicamente fíjense que aquí yo lo que quiero generar es pues un arreglo de NumPy tal que empiece el valor 0 hasta 2pi, o sea, usando el valor pi que conocemos 3.1415, que ya me viene directamente de NumPy. Y lo que le estoy indicando aquí es cuántos valores yo quiero, o sea, yo quiero que vaya del valor 0 hasta el valor 2pi y me genere 100 valores, inclusive ambos extremos, ¿no? Y básicamente pues yo usando ese arreglo en NumPy lo que hago es aplicarle las funciones, en este caso trigonométricas de seno y coseno, que ya vienen también en NumPy, a ese arreglo, y él ya me genera pues el resultado, ¿no? Aplica para cada elemento de este arreglo rad, que son radianes, va a aplicarle la función seno y me genera un segundo arreglo con el resultado de esa operación. En este caso va a ser resultado de los senos y resultado de los cosenos. Y ya fíjense que de una forma muy sencilla, pues usando la función plot de Matplotlib, básicamente lo que le estoy indicando aquí es que va en el eje de las X y que va en el eje de las Y. Y en este tercer parámetro, la etiqueta que va a tener esa gráfica aquí. So, yo estaría graficando el seno y el coseno, y ya esto es más cosmético, la leyenda que tendría ese gráfico, donde incluimos la etiqueta del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y, el título del gráfico, y finalmente se llama la función show para mostrar. Entonces veamos qué genera aquí. Fíjense, se generaron 100 valores para el arreglo de radianes, que sería lo que va aquí en el eje de las X. Recordemos que va del valor 0 hasta 2pi, que sería cercano al 6. Y fíjense los valores. En el valor 0 pues tenemos que el seno es 0. En el valor pi medios, que es cercano a este valor, tenemos que seno es 1, seno de pi medio es 1. En el valor seno de pi es 0, y seno de pi más un medio de pi pues va a ser menos 1, y seno de 2pi vuelve otra vez a 0. Entonces de esa misma forma podemos hacer chequear que la función coseno también tiene esa misma correspondencia, pues, pero para coseno. Y fíjense que de una forma muy sencilla, utilizando esto que ya hemos aprendido, podemos hacer gráficas con Matplotlib. Bueno, ahora continuemos con las operaciones numéricas básicas. Entonces aquí les traigo una serie de operaciones que podemos realizar con los arreglos de NumPy, como puede ser la operación de suma, de resta y de multiplicación. Entonces primero pues creamos dos arreglos de NumPy. Luego la operación de suma de elemento con elemento, pues utilizamos el operador más, y ya se interpreta que es la suma de cada elemento de ambos arreglos, ¿no? Entonces aquí va a ser la suma del 1 con el 5, la suma del 2 con el 6 y así sucesivamente. Entonces esto me resulta de la suma un arreglo resultado de sumar cada elemento de esos arreglos. Y de forma similar estaría la resta, pues que resto 1 menos 5 me da menos 4, 2 menos 6 me da menos 4 y así sucesivamente. Y finalmente la multiplicación de elemento por elemento de ambos arreglos. Entonces aquí sería multiplicación de 1 por 5, multiplicación de 2 por 6 y así de forma sucesiva por cada elemento. Perfecto, ahora continuemos con algo que también se usa mucho, que es la generación de números aleatorios con NumPy. Entonces aquí en esta sección, fíjense, el primer paso para generar números aleatorios es crear o instanciar un generador de números aleatorios de Python, de NumPy, perdón. Entonces aquí usamos la biblioteca de random de NumPy y pedimos que nos genere un generador de números aleatorios, valga la redundancia, con un parámetro aquí que va a ser la semilla. Entonces, ¿por qué se usa una semilla? Es para poder garantizar la reproducibilidad de los experimentos. O sea, si yo genero o obtengo este generador de números aleatorios y ustedes lo tienen de la misma forma, los valores aleatorios van a ser generados
exactamente igual, o sea, son los mismos valores, la misma secuencia de aleatorio. Entonces veamos aquí, por eso se utiliza una semilla. Si yo cambio la semilla por, digamos, un valor distinto, 1, 2, 3, 4, 5, pues me va a generar otros números aleatorios, pero si ustedes utilizan la misma semilla también le va a generar los mismos números aleatorios. Entonces, para la reproducibilidad de los experimentos. Entonces aquí con esta segunda función, ya teniendo el generador de números aleatorios, genero 1000 elementos que va por defecto entre el valor 0 hasta el valor 1. Entonces, y finalmente, ahora nuevamente utilizando Matplotlib, voy a generar el histograma utilizando 100, digamos 100 contenedores. Entonces esta función de histograma lo que hace es, como sabemos, los valores van de 0 a 1, pero él divide de forma tal de que esos valores caigan dentro de uno de esos 100 contenedores. Y los va, como sabemos, la definición de histograma va contando cuántos elementos cayeron en ese contenedor. Entonces grafiquemos acá. Fíjense que grafica los 100 contenedores y cuenta cuántos elementos hay en cada contenedor. Fíjense que aquí hay aproximadamente 8 elementos, aquí hay aproximadamente, no sé, como 14 elementos, y así en este caso hay 18, pero fíjense que deberían estar cercanos a 10 elementos. Si yo aumento la cantidad, digamos 100.000, genero 100.000 números aleatorios, yo esperaría que en cada uno de esos contenedores haya aproximadamente 1000 valores, que haya 1000 valores. Voy aquí, fíjese que cercano a 1000 cada contenedor va a tener 1000 valores, porque estos valores aleatorios son uniformemente distribuidos. Bueno, ahora continuemos con otras operaciones de estadísticas básicas. Entonces, en esta sección les voy a mostrar algunas funciones de estadística básica, como mínimo, máximo, promedio, desviación estándar y la sumatoria, que podemos aplicar sobre un arreglo en NumPy. Pues lo primero, generar un arreglo en NumPy. Aquí estamos usando la función de randint, también de random, y lo que básicamente me permite es generar arreglos de un tamaño que yo especifique, en este caso 8 elementos, y que van del 0 hasta el 20 sin incluirlo. 0 lo incluye, el 20 no. Entonces fíjense que cuando yo genero esto, me generó valores que van desde el 0 hasta el 19, ya que el 20 no lo incluye. Pues cada vez que yo corro esto, me va a generar valores distintos, ¿no? En este caso, pues no estamos usando una semilla, por lo tanto, si ustedes corren este ejemplo, le va a dar totalmente distinto a lo que me está generando aquí en pantalla. Entonces, luego de tener ese arreglo, podemos generar estos estadísticos como mínimo, máximo, promedio, etc. Vamos a correrlo aquí y fíjese que él, tomando en cuenta este arreglo, por ejemplo, él detecta que el mínimo es 3, el máximo es 18, el promedio es 10.5, desviación estándar es 5.2 y la sumatoria es de 84. Y ahora, perfecto, vamos a movernos a las otras operaciones sobre, o las mismas operaciones, mejor dicho, sobre un arreglo de 2 dimensiones. Entonces, de forma similar, yo genero un arreglo con enteros aleatorios que van del 0 hasta el 19 y va a tener un tamaño de 2 filas y 5 columnas. Entonces aquí, digamos, genero 2 filas, 5 columnas. Ok, y hacemos lo mismo. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que necesitamos un parámetro adicional, que es el axis. Axis es muy importante y se utiliza en otras funciones o en muchas funciones en NumPy cuando estamos trabajando con arreglos de más de una dimensión, o sea, de 2 dimensiones en adelante. Y básicamente el axis 0 lo que me indica es que la operación va a ocurrir por columna. Entonces, digamos aquí, yo estoy calculando el mínimo por columna. Entonces aquí el mínimo es 14, aquí el mínimo es 9, aquí el mínimo es 12, aquí el mínimo es 8. Como se repite, pues me va a tomar el primero, no hay problema. Y aquí el mínimo es 6. Entonces, fijemos. Y de la misma forma, si utilizo axis igual a 1, lo va a hacer por fila.
decir, de todos estos valores va a decir cuál es el mínimo. En este caso va a ser el 8 y de esta misma forma aquí, en este caso va a ser el 6. Entonces ejecutemos esto, fíjense, lo que mencionaba 8, 6 y aquí por 14, 9 y así sucesivamente. Luego, ahora continuemos con esta sección de filtrado y selección. Entonces NumPy nos permite hacer filtrados donde podemos seleccionar elementos con ciertas características. En este caso estamos seleccionando todos los elementos que tienen un valor menor a 12, ¿ok? Entonces lo que genera este filtro es un arreglo con la misma dimensión del arreglo original, pero de booleanos, donde me dice si el elemento cumple o no la condición. Creemos aquí, este es el arreglo creado, un arreglo random, valores aleatorios, y el filtro, como decía, él va a generar un arreglo de la misma dimensión o del mismo tamaño, indicando los valores que cumple. Por ejemplo, este va a cumplir, este también y el 19 no. Entonces fíjense que tengo cumple y el 19 no cumple. Y de esta forma yo puedo utilizar este arreglo de booleano para seleccionar o no los elementos de ese arreglo de NumPy. Entonces aquí, digamos, ya de este arreglo original voy a seleccionar todos los que tengan menos de 11. Fíjense que se pierde el shape del arreglo, pero pues voy a tener un arreglo unidimensional con los elementos que cumplen esa condición. Bueno, ahora continuamos con la sección de selección avanzada. En este básicamente vamos a crear un arreglo de enteros aleatorios de dimensión o de tamaño 10 en este caso, y luego vamos a hacer la selección utilizando el slice o rebanado de Python. Como pues quizás ya lo hayan usado, entonces lo que básicamente aquí me está seleccionando es del elemento 0 incluyéndolo hasta el elemento 6 sin incluir, o sea que va de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces fíjense que va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea hasta el 17. Perfecto. Ahora también en el slice yo le puedo incluir un tercer parámetro que es el salto, es decir, es la misma regla, o sea va desde el 0 hasta el 5, el 0 se incluye, el 6 no se incluye, por lo tanto hasta el 5, y va saltando de 2 en 2, entonces va a ser 0, 2, 4, y como el 6 no se incluye, entonces llega hasta el 4. Serían esos elementos. Perfecto. Que sería 0, 2, 0, 2 y 4. Ahora también yo puedo, digamos, obviar los primeros dos elementos del slice y indicar cuál es el salto. Entonces iría, cuando obvio los elementos, quiere decir que va desde el primer elemento hasta el último, incluyéndolo, y va de 2 en 2. Es decir, aquí va a ser 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces 0, 2, 4, 6 y 8. Y estoy mencionando son los índices, no los valores, ¿ok? Y esta misma selección lo podemos hacer utilizando un arreglo de 2 dimensiones. Básicamente lo mismo, generamos un arreglo de 2 dimensiones con un tamaño de 8 filas y 5 columnas. Y luego para seleccionar un elemento cualquiera, pues utiliza, el primero va a ser fila 1, recordemos que va de 0, o sea esta es la fila 0 y esta es la fila 1, y quiero el elemento 3, entonces 0, 1, 2, 3, me va a devolver el valor 2. Y de la misma forma también podemos hacer el slice, pues, pero el slice dividido entre columnas y las filas, filas y columnas. Entonces aquí lo que estoy queriendo seleccionar es de las filas 3, incluyendo la 3, hasta la fila 6 sin incluir, o sea 3, 4, 5, o sea la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, estas 3, seleccioname todos los valores. Entonces me va a devolver estas 3 filas, ¿no?
son estas 3 filas. Perfecto. Y ahora también pues puedo, en este ejemplo estoy seleccionando de todos los valores en las filas, sería todos los valores, seleccioname la columna número 1, es decir, 0, 1, va a ser esta columna que va de 16 hasta 16, ¿cierto? Fíjense, me selecciona la columna y me devuelve ese arreglo unidimensional. Y para finalizar me gustaría mostrarles esta función de argmax y argmin, que permite devolver el índice de dónde está, en el caso de argmax, el valor máximo, en el caso de argmin, el valor mínimo. Entonces, para este mismo arreglo que creamos, voy a, en este caso, fíjense que es como el otro ejemplo de axis, en el cual aquí axis 0 me va a indicar por columna que, recordemos, estas son filas, estas son columnas, y entonces por columna él va a seleccionar los elementos, el índice del elemento máximo. O sea, por ejemplo, aquí identificamos el máximo es 19, sería el índice 0, 1, 2, 3. Entonces aquí debería volver el primer valor 3. Vamos a ver si estoy. Fíjense, 3. Luego aquí me dice que en el 2 está el máximo, que es el 18. Luego aquí en el 2 igual el 19 y así por cada columna. Y si luego yo quiero hacer las operaciones por filas, yo tengo que indicar el axis igual a 1. Entonces aquí estamos buscando los mínimos, ¿no? Entonces mínimos por filas, aquí debería ser 0, 1, 2, 3, que es el 3, casualmente el índice 3, el valor debería ser 3, y ese 3, en el segundo es el 0, índice 0, también 0, y así por cada fila. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Hasta luego.